hermano. De pie o sentado. De pie. ¿Cómo se me olvida? Buenos días, hermanos. ¿Para qué traje este, Ok, hermanos. Vamos a hacer el libro de Eclesiastés, re rápido. Luego van a venir los hermanos jóvenes a darnos un especial. Un oscuro soy yo. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 5. ¿Cómo están, hermanos? Que se vean las sonrisas, se dan contentos, alegres, hermano. Mire afuera las maravillas que Dios nos da el sol. ¿Quién iba a saber que iba a nevar, hermano? Y tuvimos nieve en Waldemar y Murrieta, tremendo. Maravillas de Dios. Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer del 1, yo creo que es el 1 al 7. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos está acompañando hoy por primera vez. Bienvenidos a su iglesia. Esperemos que hagan de esta su iglesia. Espero que hagan de esta iglesia su iglesia, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Digan amén. Right. Entonces vamos a ir ahí, capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, esa es tu palabra, la que has leído, Señor, de la Biblia. Y simplemente, Señor, te rogamos que tú seas el que trabaje adentro de nuestro corazón, en nuestra mente, y le dé vida, Señor, a lo que acabamos de ver con nuestros ojos, que acabamos de escuchar con nuestros oídos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a poder saborear lo que el día de hoy tienes para cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, claramente dice que no prometamos si no vamos a cumplir. Hablando tú aquí, Señor, a la iglesia. Te ruego, Padre, que el día de hoy te manifiestes, y te ruego que me ayudes a mí, Señor, para poder presentar lo que me has enseñado a mí primero, a mis hermanos. Bendícenos, mi Dios, a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Preso soy de ti, Señor Jesús, me cautivaste con tu amor. Mi vida yo te doy con todo lo que soy, y mi corazón te abro para que obres en mí. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a caminar en santidad, a caminar por fe. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a ser un simple instrumento que te da toda la gloria, oh Señor. Tú ves mi corazón y la sinceridad de mis palabras a decirte. Te quiero agradar y mi vida gastar,
llevando a los perdidos, Señor, a tus pies. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a caminar en santidad, a caminar por fe. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a ser un simple instrumento que te da toda la gloria, oh Señor. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a caminar en santidad, a caminar por fe. Ayúdame a andar como siervo del Rey, a ser un simple instrumento que te da toda la gloria, oh Señor. A ser un simple instrumento que te da toda la gloria, oh Señor. Hermanos, un hombre dijo, y eso lo escuché hace tiempo, dijo un predicador, que el casarse es fácil, quedarse casado es más dificultoso. Quedarse fielmente casado por una vida es considerado entre las bellas artes. Y si se pone a pensar en eso, hermano, tiene mucha verdad. Es fácil casarse, venir aquí es fácil casarse. O sea, he oído de que los matrimonios, cuando se casan, se aguantan un año, ya aguantaron. ¿Verdad que sí? Se ha oído usted lo que dice la gente de eso, pero por eso dice, el quedarse casado es más dificultoso, pero el quedarse casado toda una vida es considerado entre las bellas artes. Así la iglesia, hermano, venir a la iglesia es fácil. Quedarse en la iglesia es más dificultoso. Quedarse fielmente en la iglesia por una vida es considerado entre las bellas artes. Eso dijo uno, hace tiempo lo leí, me acuerdo de eso, y quería presentarles eso, de que es verdad esto. Es fácil venir a la iglesia. Quedarse en la iglesia es dificultoso. Pero quedarse en la iglesia por una vida y ser fiel a la iglesia, 30, 40, 50 años, es considerado entre las bellas artes. Y es el título que le puse, hermanos, a este mensaje, es el arte de venir a la iglesia. Pastor Gabriel nos dio un título, un tema, un lema el miércoles, para que veas como que el tema que se le ha dado para este año entrante, y eso es llamar, ¿cómo dice? Mi iglesia. This is my church. Esta es mi iglesia. Es el tema de nuestra iglesia. Pero ese mensaje yo lo tenía mucho antes de que el pastor Garo dijera eso. Pues nomás quiero decirle, hermano, que eso no es de mí. Eso ya es preparado de Dios de antemano. Antes de que el pastor Garo dijera ese tema, antes de que el pastor Valdés también nos diera ese tema, eso ya estaba en mente. Entonces, hermano, por ese mismo motivo estamos aquí el día de hoy. En la clase de los jóvenes les he preguntado muchas veces a sus hijos, a sus jóvenes, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Qué estás haciendo aquí en la iglesia? ¿A qué viniste? Muchos, pues, la mayoría de ellos ya no saben contestar. Y quiero darle 3 razones, nada más, sí, 3 razones por el cual muchos vienen a la iglesia. Y no estoy hablando que son sus jóvenes ni ustedes, ¿verdad? Simplemente en general. Número 1 es, atienden a la iglesia por miedo. ¿Cómo que por miedo? Sí, han escuchado, vienen a la iglesia, no voy a la iglesia porque si no voy, pues Dios me va a castigar. Y si Dios me castiga, pues no me va bien, ¿verdad? Y entonces, por miedo, a veces quizás de lo que Dios puede traer a nuestras vidas o cómo castigarnos, es que estamos viniendo a la iglesia. Otra de las razones por la cual es por obligación.
Como a veces, muchas de las veces nuestros hijos vienen a la iglesia porque los traemos. Y están en la iglesia porque los traemos. Y no en sí, ellos mismos no han crecido en que han tomado a Cristo como su Cristo y no han empezado una relación personal con su Cristo. Buena atención acá, por favor, jovencitas. Y se les hace la pregunta a los jóvenes, ¿qué hacen aquí en la iglesia? ¿A qué vinieron a la iglesia? ¿Están aquí porque sus padres los trajeron? Tampoco contestan, ¿verdad? Y muchas de las veces venimos a la iglesia simplemente por obligación, porque tengo un ministerio y porque tengo que cumplir el ministerio, vengo a la iglesia. Otra de las razones cuales estamos atendiendo a la iglesia es por romance. Muchos jóvenes aquí que no tienen aún pareja, o quizás vienen como aquellos que llamamos nosotros, la Biblia los llama, no nosotros, lobos rapaces, que vienen y buscan aquí su pareja, ¿verdad? Y nomás se las llevan y ya se olvidaron de la iglesia. O las mujeres también ya vienen a buscar aquí marido y se llevan al marido y ya Dios, ya nunca se les vieron, ¿verdad? Y hay otra razón también, por insomnio. Que en su casa no duerme, pero cuando viene aquí, el pastor lo pone a dormir. Ese era un chiste. Y sí, bueno, a veces se paran en el púlpito y empiezan a predicar y ya empiezan a ver las casas. Y en su casa no puede dormir. Y aquí sí viene, ¿verdad? Pero vamos a poner un colchoncito por ahí, a ver si. Pero vamos a ir allí, hermano, el libro de Eclesiastés. Sabemos, hermano, que el libro de Eclesiastés es lo que nos muestra la Biblia, que fue escrito por un hombre muy sabio, Salomón. Pero antes de ser rey, Salomón fue un hombre sabio porque fue dada a él sabiduría del cielo. Él habló con Dios, Dios le pidió a él, ¿qué quieres, Salomón, que te dé? Y él dijo, dame sabiduría. Se le dio sabiduría a Salomón. Y en el libro de Eclesiastés, que vamos a estar viendo ahí, hermano, puede ir el capítulo 1. Y en el capítulo 1 empieza él a explicar por qué, el propósito más que todo. El propósito por el cual él escribió esto. Y en el capítulo 1, él cuenta sus experiencias y también es conocido como predicador. Las experiencias de un predicador, un hombre sabio. Y en el versículo 12 en adelante puede ver eso. Dice versículo 12, Eclesiastés 1:12, dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Es ahí, no, pero es el 12, es el 1:12, perdón. 1:12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces mira él, siendo él, y aquí ya de edad avanzada Salomón, un joven, ya de edad avanzada siendo aún más sabio, diciendo al predicador que él inquirió en su corazón a buscar sabiduría. En otras palabras, se convirtió él en un observador. Y por años, siendo él rey, siendo un hombre sabio, siendo un hombre rico, inmensamente rico, él empezó a observar toda la obra que se hacía debajo del sol. Y puede usted ver en ese libro, él usar mucho esa palabra, todo lo que se hace debajo del sol. Él observaba cómo el hombre trabajaba y las cosas que el hombre hacía. Observaba cómo vivía la gente, qué hacía la gente con lo que trabajaba, del fruto que sacaba de la tierra, qué hacía la gente con ese fruto. Él miró todo esto. Una de las cosas que también él observó cuidadosamente es cómo llegaba la gente al templo de Dios, y es lo que podemos encontrar en el capítulo 5, de cómo, siendo él un hombre sabio, tenía el tiempo suficiente para observar, él siendo el rey, juzgando a la gente, él tuvo demasiado tiempo para observar cómo la gente se dirigía cuando iba al templo a ofrecer sacrificio. Y cómo la gente se conducía después de hacer su sacrificio.
Porque mucha gente llega a la iglesia y dentro de la iglesia actúa de una manera y cuando salen de la iglesia actúan de diferente manera. Él dice en el capítulo 5 que ya leímos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Por qué dijo él eso? Porque él observó que la gente llegaba al templo de Dios a ofrecer sacrificios. Y dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Él observó cómo se conducía la gente al ir al templo de Dios. En el versículo 14 de ahí mismo, él nos aclara algo y vamos a ver lo que dice en el capítulo 1:14 de Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Él miró y observó que aún el venir a la iglesia, a ir al templo de Dios, era vanidad y aflicción de espíritu. Qué triste, ¿no, hermano? Qué triste que diga este hombre sabio, decir que vio a la gente ir a la iglesia y de ver cómo se conducía. Y ver cómo todo el hombre que Dios creó, cómo se conducía en el mundo entero, su trabajo y todo. Y él decía, ¿sabes qué? Todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. No aprovecha para nada. Pero hoy quiero hablarles a ustedes del arte de venir a la iglesia. Y aquí Salomón, en el capítulo 5, versículo 1 al 7, nos da, no quiero decir razones, pero quiero nombrar de otra manera. Vamos a llamarles observaciones. Salomón nos da 3 observaciones de lo que él vio, de cómo la gente se conducía. Ahora una pregunta. ¿Es importante, hermano, cómo venimos a la iglesia? Sí, es bien importante cómo venimos a la iglesia. Bueno, a los que sabemos, a los que ya tenemos un poquito de conocimiento en quién es Dios, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Ya sabemos que es importante cómo venimos a la iglesia. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo venimos a cada congregación? ¿Cómo venimos a cada culto? Tenemos los domingos, clase dominical, servicio de este momento, el de hoy en la noche, tenemos el miércoles estudio bíblico y tenemos los sábados en la mañana, preparación para los dones de alma. Son todos aquellos que tienen cada uno de sus cultos, cada una de sus congregaciones o reuniones, como usted le quiere llamar. ¿Cómo usted viene a la congregación? Como hoy domingo, primer día de la semana. ¿Cómo llegó usted? No, pues en el carro, pues sí, todos llegamos en el carro, ¿verdad? O en el autobús, en lo que sea. Pero ¿cómo llegó usted en su corazón? ¿Se preparó mentalmente? Vamos a ver esas 3 observaciones que vemos aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés, de lo que Salomón vio, cómo la gente se conducía cuando iban a la casa de Dios. Número 1 es ceremonialmente. Estaban llegando a la iglesia ceremonialmente. ¿Qué es esto? Bueno, la antigua ley nos dice que hay 3 leyes: la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. Cristo cumplió con su muerte la ley ceremonial. ¿Qué es eso? Pues hay que llevar sangre de un cordero, ser derramada esa sangre por mi pecado. O sea, en el tiempo atrás, yo pecaba, yo tenía que llevar un cordero y llevar hasta los sacerdotes, agarraban ese cordero, lo degollaban, si era un cordero, un cabrito, o las palomas o tórtolas, lo que era, y esa sangre se era entregada al sumo sacerdote adentro del tabernáculo, y esa sangre era rociada para perdón de mi pecado. Esa ley ceremonial se acabó con el sacrificio de Cristo Jesús.
Y dice aquí Salomón, versículo 1, vamos a leerlo ahí despacio. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿a qué iban a la casa de Dios? A llevar sacrificio. Porque lo dice ahí mismo, para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Sí ves, hermano? Entonces, hermano, cuando dice para ofrecer el sacrificio de los necios, dice porque no saben que hacen mal. Esa gente lo que estaba haciendo, hermano, estaba llevando un sacrificio para cumplir con la ley ceremonial, pero a la vez estaban violando la ley moral. ¿Por qué razón? Porque dice Dios que Él se hastió de los sacrificios, porque iban y querían cumplir una ley cuando violaban una ley para cumplir con una ley. ¿Y qué hacían? Cometían adulterio, cometían robos, asesinatos, y hacían lo que les venía en gana, y ya agarraban su borreguito, ya iban, lo sacrificaban, y si ya es que Dios ya cumplí, ya Dios me perdonó. Vaya a Isaías, perdón, la primera de Samuel. Vaya a primera de Samuel 15:22, para darles un ejemplo de esto. Primera de Samuel 15:22. Eso es cuando el reino se le fue quitado a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa gente, hermano, que miró a Salomón, que estaba viendo a la iglesia, venían al templo de Dios, venían con sus sacrificios, pero no sabían que en vez de que Dios les perdonara, ellos solo estaban cargando más juicio por lo que estaban haciendo, quebrantando una ley para cumplir otra ley. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas de las veces venimos ceremonialmente. ¿Cómo está eso? Bueno, venimos a la iglesia ofreciendo sacrificio, o a veces no queremos venir, no tenemos ganas de venir, y venimos, no, es que tengo que ir, porque tengo que ir, y venimos casi a fuerzas a la iglesia, como muchos de los jóvenes vienen a fuerzas a la iglesia. Y están aquí hoy sentados a la fuerza aquí en la iglesia, queriendo cumplir con supuestamente el mandamiento de Dios de congregarte. Pero sabes tú que estás aquí simplemente porque quieres cumplir con ese mandamiento, pero aquí no estás obedeciendo a Dios en tu corazón. Jóvenes, vienes a la iglesia porque tus padres te traen, y tú prefieres estar allá en la casa, en tu computadora o en tu, ¿cómo se llama ese? Wii, o ¿cómo se llaman esos juegos que juegas en la televisión? Tú prefieres estar en tu casa jugando estos juegos, viendo lo que tú estás viendo en tu televisión o en tu computadora, que estar aquí el día de hoy en la iglesia. Entonces, estás viniendo a la iglesia ceremonialmente. Porque dice Dios ahí en 1 Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que obedezcas a la palabra de Jehová? ¿Qué es más importante, hermano? ¿Obedecer o hacer sacrificio? Ya vine en la iglesia, ya cumplí. Estamos cumpliendo a una ley cuando estamos violando la otra ley. Dios se cansa de esto. Dios se hastia de supuestamente sacrificios. Ahora sí vamos ahí en Isaías 1:10. Para dar un ejemplo de esto, de lo que estoy hablando. Isaías 1:10. Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dándole una profecía a esos pueblos que se acuerdan que Dios destruyó a esos pueblos. Ahora dice, príncipes, dice en versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar vuestros
atrios. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y de día y de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué está diciendo Dios allí, hermano? Que Dios está hastiado de sacrificios. Salomón vio cómo la gente estaba viniendo simplemente por sacrificio. Pero la gente no se estaba arrepintiendo de lo que estaban haciendo. Eso es venir ceremonialmente. Están viendo a la iglesia simplemente porque lo están trayendo por cumplir con el mandato, pero en sí no hay arrepentimiento en el corazón. Usted tiene hijos jóvenes. Ponga atención, mi hermano, porque su hijo está viniendo a la iglesia. ¿Qué está haciendo dentro de la congregación? ¿Cómo venimos a la asamblea? Mucha gente, no, pues ya ves que voy a la iglesia, Cristo me salvó, soy salvo por gracia, voy a la iglesia nomás para cumplir de que Dios me salvó, y aquí en la iglesia, pues soy una persona y cuando salgo, no me importa, acá ya soy salvo. Y viven a su manera. Ya recibieron el perdón de pecados, ya soy salvo, no me importa lo demás, vámonos, ceremonialmente. Número 2. Eso es una observación de Salomón. La segunda observación es superficialmente. Hay un librito que se llama El Progreso del Peregrino. The Pilgrim. ¿Cómo? Progress, El Progreso del Peregrino. En ese librito John Bunyan dijo esto. Una cosa que también se me quedó mucho y lo apunté ahí y ahora lo voy a usar. Dice, mejor es un corazón sin palabras que muchas palabras sin corazón. Superficialmente. Eclesiastés 5 dice ahí, versículo 2 y 3, no te des prisa con tu boca, superficialmente. De tu corazón se apresura a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas sus palabras, porque la mucha ocupación viene, el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Superficialmente. Ejemplo. Se da el mensaje de predicación y decimos, gloria a Dios, Dios me habló. Qué bueno Dios me habló. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y hermano, Dios me bendijo, estoy bendecido, tengo buenas bendiciones. Amén. Boca. De aquí, nada. Venimos al altar, los que venimos al altar. Y venimos al altar con un propósito, mi hermano, de poner nuestras cargas, de poner aquel pecado, lo que me habló Dios, ponerlo en sus manos. Y estamos allí, quizás estamos hablando mucho. Dios mío, te prometo que si tú me bendices con esto, te prometo que voy a estar aquí cada domingo, cada sábado, ganarama, voy de aquí, Y salimos de aquí y se nos olvidó lo que dijimos a Dios. Superficialmente. Déjame decirle qué significa superficial. Superficial, parte externa, apariencia externa, poco profundo, frívolo, insustancial. Mira lo que dice Isaías 29. Isaías 29. Más adelantito, ¿verdad? Isaías 29, 12 y 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice, pues, el Señor, porque ese pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
So, usted ha escuchado mucha gente, oh, gloria a Dios, amén, aleluya, y glorificamos a Dios. Y Dios me bendijo con este carrito y bendiciones acá, y como la bendición de Dios, un trabajo, y todo, pues ¿sabe qué, hermano? Nada más de aquí para acá, para que la gente oiga y vea que supuestamente él es un cristiano. Pero como dice, parte externa, apariencia externa, poco profundo, frívolo con los demás, y no hay ningún fruto. No vienen a ganar almas, no están en ningún ministerio, como maestros de escuela dominical, o aún barriendo, no hacen nada en la iglesia, pero gloria a Dios, amén, aleluya. Y no se les ve ni un poquito de servicio al Señor. Superficialmente. Estamos en el culto, y muchas de las veces, y yo he visto cómo a veces voltean. ¿Qué voltean? El reloj aquel. Y están viendo, ¿a qué horas termina? Además ya están viendo uno de ustedes, ¿a qué horas termino yo, verdad? Eso es superficialmente. Tu corazón está muy apartado de Dios. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Con qué? ¿Cómo ponemos nuestro corazón? ¿Cómo nos preparamos? El poner una apariencia de santos nos vela. Muchas veces ponemos esa apariencia de ser santos, pero a veces somos bien frívolos y a veces no amamos a la gente, no comprendemos. En vez de comprender a los hermanos, los criticamos. Una cosa que me gustó mucho, que dijo el pastor el otro día, un sábado en la mañana fue el sábado pasado, creo. Y dijo el pastor, y dice, yo ya me cansé de esto, y dice, yo ya no voy a juzgar a los que no vienen. Y dijo, hermanos, no hay que juzgar a los que ya no vienen. Y hermano, me gustó mucho eso porque es cierto. Y algo que he puesto en mi corazón es eso mismo también, es de no juzgar, porque yo fui así. Y a veces la riego. No tengo ningún derecho de juzgar, pero sí hay alguien que les va a juzgar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, haz esto, y si no lo hacemos, un día esa misma palabra nos va a juzgar a través de nuestro ejemplo. A mí, hermano, Dios me ha hablado, Dios ha usado a una persona que no es salva, ha usado gente que son vil pecadores, y Dios lo ha usado para acallarme a mí la boca. Y sé que es Dios el que me está hablando. Santiago 2:14 dice algo muy conocido. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovecha a usted decir, hermano, a una persona decir, ¿sabes qué? No, yo creo en Dios, tengo mucha fe. Ok, entonces muéstrame qué has hecho para el Señor. Muéstramelo. Quiero verlo que has hecho para el Señor. Ahora, no yo. Como le digo, yo no estoy juzgando, pero yo claramente estoy seguro que Dios dice, ¿de veras crees en mí? Déjame ver. Que la palabra dice, el que cree en mí, crea que le hay. Debemos de creer. Dice, en otra palabra, Santiago, lo que está diciendo en el capítulo 2, versículo 14, dice, muestra lo que has hecho para el Señor y te diré que no eres superficial. Pero si no tienes que mostrar, dice Santiago, eres superficial. Lo que está diciendo en ese capítulo, versículo, Santiago 2:14. Hermano, ¿cómo estamos viniendo a la iglesia? ¿Ceremonialmente o superficialmente? Que todos los demás vean por fuera que somos una cosa, pero realmente por dentro somos completamente diferentes. Y no estoy diciendo la palabra que usa aquí en la Biblia, la palabra que usa la Biblia es hipócrita, pero no quiero usarla. ¿Cómo estamos viniendo a la iglesia? Número 3. Número 1 dijimos ceremonialmente. Número 2 es superficialmente. Y número 3 es sinceramente. La observación de Salomón, ver a esa gente llegarle, él miró y dijo, unos son sinceros. Y hay sinceros dentro de la iglesia. Y si todos somos sinceros, ahí sí, hermano, gloria a Dios por eso. Versículo 1, capítulo 5 de Eclesiastés. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. Si usted presta su oído, mi hermano, para escuchar eso, usted guarda su pie. En esa palabra, guarda su pie,
hay mucho que se puede hacer. Están ahí, hermanos, capítulo 5 de Eclesiastés. Dice, guarda tu pie y acércate más para oír. Un ejemplo para que me entiendan, 1 Samuel, vaya 1 Samuel 3:9. 1 Samuel 3:9, hermano. De una persona que se acerca sinceramente y eso es el fruto de eso. 1 Samuel 3, versículo 9 y 10, dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué dijo Samuel, hermano? Habla, porque tu siervo oye. Ahora, le voy a decir esto. ¿Cómo nos preparamos nosotros antes de venir al culto, al servicio, a la congregación, a la reunión? ¿Cómo se prepara usted, mi hermano, como hoy domingo en la mañana, cómo se prepara usted para venir a este servicio? Aparte, pues, de peinarse y soplarse el pelo y pintarse y arreglarse y ponerse la corbata. Aparte de todo eso, el desayuno, ¿verdad? Y salir a la carrera por la puerta y vámonos, vámonos. ¿Verdad? Aparte de eso, ¿cómo se preparó usted para venir hoy a la iglesia? ¿Qué preparación tuvo? El venir sinceramente a la iglesia debería de ser de esta manera. Número 1, acercarnos a oír. Y lo vemos ahí en el capítulo 5, pero quiero tratar un poquito con el ejemplo de Samuel. Primero necesitamos acercarnos a oír. Es como prepararnos desde la casa. Pensar, hoy es domingo, voy a ir a la iglesia. Señor, te ruego por favor que me hables. Háblame. Necesito escuchar consejo tuyo porque necesito saber que tú me amas. Necesito saber que me estás viendo. Necesito saber que no me tienes a un lado, no, sino que me tienes allí en la raya, y necesito saber que me estás poniendo atención, necesito saber que me estás bendiciendo a través de la enseñanza de tu palabra. ¿Cómo se preparó? Pedirle a Dios, y le pidió a Dios que le hablara hoy. Samuel, mi hermano, mira ahí en 1 Samuel donde estamos. Samuel fue a su pastor primero. ¿Dónde está eso? Ahí vimos. ¿Qué vimos? ¿Se acuerdan? Versículo 9. 1 Samuel 3:9 dice, y dijo Elí, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Samuel recibió primeramente el mensaje de su pastor. Recibió instrucción de su pastor primeramente de qué hacer cuando Dios le hablara. Cuando Dios le habló en el versículo 10, ¿qué hizo Samuel? Venimos nosotros a nuestra iglesia aquí como estamos hoy, hermano, y el pastor se para detrás del púlpito y se predica el mensaje de Dios. ¿Lo escuchamos o no escuchamos el mensaje? Si escuchamos el mensaje, vamos a hacer lo mismo que Samuel hizo. Él agarró el mensaje, la instrucción, y esperó para cuando Dios le hablara. Si nosotros venimos a la iglesia, se predica el mensaje de Dios, lo escuchamos, salemos aquí y esperamos para lo que Dios me va a decir. O a través del mensaje que Él predicó, estamos esperando que Dios nos hable
Y cuando el mensaje y la instrucción se da, y yo estoy presto con mis oídos para escuchar el mensaje de Dios, Dios me habla. Porque Dios sabe que ya estoy yo presto y listo para escuchar la instrucción de Dios. Pero si salgo yo de mi casa sin prepararme, sin un corazón contrito, con un corazón presto para escuchar, Dios va a decir, ese corazón está muy duro. Ese corazón así yo no lo puedo alimentar. Porque yo quiero que tú desees el escucharme. Yo quiero que tú te rindas a escucharme. Y entonces vas a escuchar el mensaje que viene del predicador. Y vamos a esperar cuando se dé esa instrucción y diga, yo necesitaba eso. Amén, pastor. Amén, pastor. Yo necesito eso. Entonces ya Dios está hablando. ¿Y sabes qué sucede cuando Dios te habla y oyes y captas? Sales de aquí pensando, voy a hacer esto diferente. Voy a hacer esto diferente, voy a hacer esto para acá, voy a hacer esto para allá. Y dice Dios, amén, hijo, así se hace. Ahí te va, tu bendición. Seguimos adelante. Pregunta, ¿por qué Samuel fue fiel a Dios? Fíjese, hermano, que Elí le dijo a Samuel, cuando oigas, responde. Cuando oigas que Dios te habla, responde, heme aquí. Y cuando nosotros no venimos preparados, hermanos, al servicio, y venimos preparados a escuchar la predicación de Dios, no escuchamos y no respondemos. ¿Por qué Samuel fue fiel a Dios? ¿Hay propósito alguno? Quizás hay propósito de que Dios le haya hablado a Samuel. O sea, Dios le habló a Samuel con propósito, ¿sí o no? Sí, le habló con un propósito de usarlo. Y el primer mensaje que Dios le dio a Samuel es, dile a Elí que sus hijos van a morir por lo que están haciendo. Y él también. Había propósito. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermano, en nuestras vidas, nosotros en iglesia no nos acercamos a Dios prestos y listos para escuchar el mensaje de Dios. Y Samuel estaba presto y listo para escuchar el mensaje de Dios, estaba listo y presto, y por eso Samuel fue bendecido. Y él sabía que al tener el favor de Dios no le iba a faltar nada. Y él tomó eso y Samuel dijo, ¿sabes qué? Si me agarro de Dios, nada me va a faltar. So Samuel confió ciegamente en su Dios. Confió en el poder de Dios, en su poder de él, lo que él podía hacer. Pero fíjese, hermano, primero vino el mensaje a través de su predicador, de su pastor. Y después vino el mensaje directamente de Dios. Una vez que llegó el mensaje directamente de Dios, él escuchó e hizo. Se puso a hacerlo. Cada semana nosotros, mis hermanos, deberíamos de preguntarnos, ¿qué hago? ¿Qué hago con respecto a ese mensaje que Dios me dio el día de hoy? Cada semana, cada domingo en el servicio o escuela dominical, domingo por la tarde, miércoles o sábado, preguntarnos, cada vez que escuchemos predicación de la palabra de Dios, preguntarnos, ¿qué hago al respecto de esta palabra? Ese mensaje que me dice el Señor, ¿qué hago con eso? Deberíamos preguntarnos cada vez que eso sucede. Bueno, ¿a qué venimos a la iglesia? Sinceramente, ¿vamos a calentar las bancas o venimos a recibir consejo? A recibir instrucción de Dios. Venimos a recibir consejo e instrucción de Dios. Venimos para que Dios nos guíe y nos dirija a través del día que viene o en la semana. Venimos a la iglesia con un propósito. A recibir instrucción y consejo qué hacer cuando fallamos. Pero si venimos a la iglesia nada más superficialmente o ceremonialmente, ¿de qué nos sirve venir? Estamos perdiendo tiempo. Por lo contrario, estamos cargando más juicio a nuestras vidas.
En vez de irnos bien, nos va a ir más mal. Una de las observaciones es venir a la iglesia sinceramente. ¿Cómo? Acercándonos a oír. Número 2, acercándonos con afirmación. Afirmar es poner firme, firmeza, asegurar, dar. Dar por cierto o dar por hecho una cosa. Acercarnos con afirmación, afirmar, poner firme, firmeza, asegurar, dar por cierto o dar por hecho una cosa. Samuel, después de que escuchó la instrucción de su pastor, afirmó. Por cuando Dios le habló, hizo la instrucción que Dios le dijo. Muchas veces, mi hermano, recibimos mensaje y escuchamos, y muchas veces pensamos, para fulanito, no, era para el hermano Sutano, el hermano de este, a él le cae bien, así como dijo el pastor Esteban Fernández, no, de su tía, ¿no? Y pensamos a veces que este mensaje es para otros, cuando Dios nos está hablando a nosotros, y debemos de tomar eso y afirmarlo. Y estamos a veces más que todo juzgando a otros en vez de preocuparnos en nosotros mismos. Hermano, yo tengo suficientes problemas con fijarme en los demás, con los míos tengo. Y muchas veces es lo que hacemos. Y venimos a la iglesia y estamos, en vez de servir ese mensaje que nos está dando, estamos echándole para acá, ojo para mi esposa, mira, ándale, órale, ¿verdad? Y ahí está uno, y sinceramente ese mensaje es para nosotros. Número 3 es acercarnos con mansedumbre. Versículo 6 de Eclesiastés 5:6. Acercarnos con mansedumbre. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que descubra la obra de tus manos? Dice, y no dejes que tu boca te haga pecar. Y mi hermano, a veces nosotros, si fuéramos mansos, sinceramente tuviéramos más cuidado de las cosas que decimos y las cosas que hablamos. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo nos preparamos? El acercarnos a Dios con mansedumbre es tener buena actitud, humillarse, poner en nuestra mente que no somos dignos de que Dios nos hable, por pecador que somos. En Lucas capítulo 18, para terminar, pasé tiempo, pero en Lucas 18, 9 al 14, hay una parábola del fariseo y del publicano. Que viene el fariseo delante de Dios y le dice, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. No he pecado, doy mi ofrenda, diezmo 2 veces dice, diezmo, ayuno 2 días por semana. Y yo no soy como este publicano que está aquí al lado mío. El publicano estaba allá atrás. Ni siquiera se animaba a levantar los ojos de lo avergonzado que se sentía delante de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién crees que fue más? En otras palabras, ¿quién crees que fue más perdonado? ¿El fariseo que se exaltó supuestamente en lo que él hizo? ¿O aquel que ni siquiera puede levantar su rostro de lo avergonzado y lo arrepentido que está de lo que ha hecho? ¿Quién? El publicano. Porque vino con un corazón tan humillado que ni siquiera le quería levantar. Él dijo, yo ni siquiera soy digno, ni siquiera de levantar mi vista a voltear al cielo. Y si venimos de mano a la iglesia con una buena actitud, con un corazón humilde, pensando, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no soy digno ni siquiera que me hables, pero ¿sabes qué? Háblame, Señor. Háblame. Y si nos humillamos en nuestro corazón y venimos, Dios dice, mi hijo, así es como te quiero.
con un corazón de carne y no de piedra. Mansedumbre, suavidad, benignidad, la condición es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, apacible, sosegado, suave, una actitud de corazón sumiso y un deseo de someterse a la voluntad de Dios. Eso significa mansedumbre. Si nos acercamos, hermano, cada domingo, nos preparamos y venimos a Dios, sinceramente debemos acercarnos a Dios para oír. Número 2, con afirmación. Y número 3, con mansedumbre. El practicar, hermano, el cristianismo, y esa es la conclusión para terminar, ese me fue el tiempo, el practicar el cristianismo como una cuestión de rutina o el hacerlo hipócritamente no es provechoso, no aprovecha de nada, viviendo nada más superficialmente por encimita. Y venir a la iglesia es fácil, quedarse en la iglesia es dificultoso. Quedarse en la iglesia fielmente por una vida es considerado entre las bellas artes. ¿Sí entiende eso, hermano? Alto honor. Si usted, hermano, tiene 50 años, 60 años de casado, es un alto honor que se le da a esa pareja por los años que tienen viviendo juntos. Si venimos a la iglesia, es fácil. Quedarnos en la iglesia es dificultoso, pero quedarse en la iglesia fielmente por una vida eterna, una vida aquí en la tierra, hermano, eso es de alto honor. Porque vienen pruebas, vienen tribulaciones, y ahí está uno bien agarrado. Pero el problema es que aguanta, es porque viene la instrucción y agarra uno la instrucción. Viene el consejo de Dios y uno lo agarra. Piensa uno y sale uno de aquí pensando cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a practicar eso que me hace falta? ¿Cómo voy a agradar a Dios? Voy a hacer esto, voy a entrar, le voy a decir al pastor, pastor, quiero hacer algo para el Señor. Pastor, quiero estar en un ministerio. Si quiere, póngame a lavar los baños o póngame a lavar la alfombra, lo que sea. Pero, Señor, quiero hacer algo. Pastor, quiero hacer algo para mi Señor. Con ese deseo de hacer algo para Él. Cuando viene a la iglesia, uno viene bien contento, presto para el Señor. Háblame, Señor, ¿sabes qué? Yo sé, soy un vil pecador. Yo ni siquiera merezco estar aquí, ni siquiera estar de maestro escuela dominical. No merezco ni siquiera. Yo, hermano, en la mañana hoy, es más, hace ratito le dije a Dios, Dios, yo no merezco estar detrás de ese púlpito, porque tú me conoces. Pero si yo pongo mi vaso útil, llénalo. Mi vaso limpio, úsalo. Llénalo, Espíritu Santo, y úsame. Hay algo que detiene, mi hermano, de que los hermanos en Cristo vengamos a la iglesia sinceramente, y es esto: las ganancias de la vida, el mundo. Pueden traer como consecuencia las ganancias del mundo, las ganancias de la vida, pueden traer como consecuencia la ruina de un cristiano. Incluso han traído a la ruina a reyes. Salomón cayó por sus mujeres. David cayó por el deseo a otra mujer que no era de él. El desear esas ganancias que la vida trae o el mundo nos ofrece, trae la ruina a un cristiano. Y muchas de las veces estamos aquí, ya queremos ir porque queremos ir a ver, vamos a ir a ver la novela o algo que tiene planeado, algo ya en su vida que usted ya planeó, ya se quiere ir porque ya tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo vino? ¿Cómo preparó su corazón para venir a la iglesia? ¿Qué es más importante? ¿El alimento espiritual es más importante o los frijoles que dejó que se le van a quemar allá en la casa? Yo sé que pues, el frijol es tan sabroso, ¿verdad? Pero puesto que todo, hermano, oiga esto, puesto que todo está sujeto a lo que Dios haya provisto para la naturaleza del hombre. En otras palabras, no todos tenemos la capacidad de gozar de las abundantes provisiones de Dios.
Dios nos llena de provisiones, pero no todos tenemos la capacidad para administrar lo que Dios nos da. Nos volvemos locos. Un poquito que nos da Dios, ya estamos bien locos. Y esto procede o nos llevan precisamente a negar a Dios. El aplicar la sabiduría es un consejo. El aplicar la sabiduría y la temperancia en todos los casos es prudente. Y todo eso, mi hermano, viene simplemente por el oír. Y deje decirles, termino con esto. Esta es la marca del verdadero y auténtico discípulo, y lo encontramos en 1 de Pedro 3:15, y terminamos ahí. 1 de Pedro 3:15. Me estoy brincando mucho porque ya se terminó el tiempo, pero 1 de Pedro 3:15. Dice 1 de Pedro 3:15 y 16. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice: si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermano, cuando usted es vituperado, ustedes se critica, le critican. Es más, el pastor nos ha dicho muchas veces que aún dentro de la escuela cristiana que hay aquí, hay jóvenes que se han apartado de ellos y que han tomado la decisión de ir, caminar rectamente delante de Dios. ¿Verdad que se acuerda de eso? Y dice que los demás jóvenes se burlan de ellos. Oye, tú muy bien santito, mira, bien santito, mira cómo se viste y camina, mira cómo habla y se cree muy santito. Dice que cuando esto viene a ti y se burlan de ti, tú tienes que presentar, ¿qué dice ahí? Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados ellos los que te calumnian vuestra conducta en Cristo. Cuando viene eso, mi hermano, vienen críticas, persecución y tú mantienes tu lugar, esa es la marca, dice el Señor, donde se prueba quién es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que tiene que salir en su rostro es amor por esa persona. Cuando ustedes que se burlan de usted en su cara o le hacen una cosa mala, aún dentro de un hermano dentro de la iglesia, usted sabe que algo le hizo mal. La primera reacción que usted tiene sobre eso muestra quién es usted. O a veces cuando se le dice algo, en su rostro se ve que no le gustó lo que le dijo, y en su rostro puede demostrar a usted quién es realmente en su corazón. O con simples cositas que usted puede hacer en lo que hace dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay cosas que a veces se enojan, miro a veces como a veces unos hermanos se enojan porque hacen una cosa, lo que sea. Cositas que he visto. Muestra en su corazón quién es realmente esa persona, qué tan espiritual está. En los jóvenes puedo ver quién aguanta y quién no aguanta. Puedo ver quién puede ser espiritual y quién no puede ser espiritual, y quién es espiritual y quién no, en los jóvenes de nuestra iglesia. Hay unos que se enojan, así, contestan feo, contestan para atrás, no es espiritual. El problema no está en él, el problema está en su casa, que sus padres no le están enseñando a esa jovencita mansedumbre, cómo portarse como un verdadero cristiano. Y es porque estamos viviendo en la iglesia ceremonialmente o superficialmente. ¿De qué manera se está usted preparando, mi hermano, antes de venir hoy a la iglesia? ¿Cómo se preparó? ¿Es simplemente un arte el venir a la iglesia? Para que todos vean por fuera quién es, pero por dentro muy diferente. Viene este año, empezamos este año. Hoy puede ser un nuevo día para usted. Hoy puede retomar las riendas de su vida y de su hogar y decir, ¿sabes qué? No más. Cada domingo por la mañana vamos a poner de rodillas, vamos a orar, vamos a leer, vamos a preparar para irnos a la iglesia. Y vamos a ir con el oído presto y listo para escuchar
y vamos a escuchar. Y voy a preguntar, Señor, ¿cómo quieres que obre? ¿Cómo quieres que aplique este mensaje en mi vida? Enséñame, mi Dios. Y cuando vengo al altar, digo, Señor, aquí estoy. Enséñame cómo voy a aplicar ese mensaje que me dices, ese consejo, cómo lo voy a aplicar a mi vida. Y cuando salga de aquí, eso voy a hacer. ¿Está listo, mi hermano, para hacer eso? Yo sí. Ese mensaje Dios me lo dio a mí antes de que saliera de usted. Y créanme que yo lo tomé en serio este mensaje. ¿Cómo va a salir eso? Yo he venido aquí ceremonialmente. Yo he venido a los servicios superficialmente. Pero de ahí en adelante voy a ser sinceramente. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Cómo va a venir el servicio de hoy en la noche? Digo, para los que vienen. ¿Cómo va a venir el miércoles? Estudio bíblico. Vamos a orar, hermanos.